Frute palma, acompáñame al andar, que contigo y mi sudor es más bonito llegar, que contigo y mi sudor es más bonito llegar. Y a tan solo 5 kilómetros de Los Teques y a 1217 metros sobre el nivel del mar se esconde un hermoso pueblo que guarda historias sin precedentes. Se trata de San Pedro de los Altos, un mágico e increíble lugar con paisajes y gente agradable y de arraigadas raíces culturales. Sean entonces bienvenidos al pueblo de San Pedro. Bienvenido a San Pedro de los Altos, un pueblo entre las montañas mirandinas que oculta misterios, mitos y leyendas que te invitamos a conocer. Muchísimas gracias, profe Pablo. Y hoy conoceremos entonces historias y anécdotas importantes de acá, de San Pedro de los Altos. Según nos afirma Luis Esteban Díaz, el pueblo de San Pedro es más antiguo que el de Los Teques, puesto que los españoles, en aquellos años de la conquista, exploraron y se asentaron en esta zona. Uno de sus primeros visitantes fue don Pedro Miranda, encarecido católico que le dio el nombre de santo al majestuoso y rebelde río San Pedro, que cuando llueve duro hace un mal paso en el paso. El maravilloso pueblo de San Pedro nace en 1621 allá arriba en las montañas de Macarao, con el nombre de San Pedro de los Altos. También le decían San Pedro y San Pablo, pero como que San Pedro hizo más milagros y se quedó con el nombre. Para varios historiadores como Lucas Castillo Lara, Ildefonso Leal, Aníbal Laidera y Telasco MacPherson, sostienen que San Pedro no tiene fecha de fundación, puesto que fue una aldea que se fue poblando alrededor del río. El río San Pedro era un caudal majestuoso. Nuestros aborígenes de la tribu Teques lo llamaban Paraipa, y en el fondo del río existían o existen yacimientos de oro. Durante muchos años, la fiebre del oro azotó al recién nacido pueblo. Peleas, robos, matanzas y para ustedes contar se generaron en el pueblo, hasta que el señor Pedro de Miranda prohibió su extracción y se calmó la cosa. Por las montañas que circundan el valle de San Pedro, pasa el antiguo camino real de los españoles que unía a Caracas con Aragua. Y así fue como San Pedro sirvió de puente, convirtiéndose en parada obligatoria de los colonizadores que felices disfrutaban del pueblo. Tomaban guarapo de papelón, carato de maíz y carne de cochino frito. Se cuenta que el mismísimo Diego de Lozada visitó la montaña y el libertador Simón Bolívar, junto a su esposa María Teresa, se hospedaron en esta parroquia. Algunos afirman que durmieron en la casa de los Pinto, ya que allí vivía su amigo y luego su secretario durante la Guerra de Independencia, el comandante, prócer y guaycaipureño José Roque Pinto. Ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. ¿Y sabías que en la inmensa montaña de la Culebra está atravesada por una enorme falla tectónica? Y además, internado en esa espesa montaña, se encuentran las ruinas de un antiguo pueblo llamado San Pedro. Resulta que al ser nombrado Parque Nacional a Macarao, se despobló aquel antiguo pueblo y hoy sus ruinas están por allí escondidas en la montaña. Y sé que pronto iré. En San Pedro también nace la resistencia venezolana. Es un orgullo que fue justamente en las montañas de nuestro municipio donde se libraron las primeras batallas por la libertad. Y así fue como el indígena Guaycaipuro, jefe de los Teques y de los Caribes, que libró una batalla a muerte contra Diego de Lozada en el año de 1560, pintando de rojo el río San Pedro, pero sembrando de esperanzas la lucha que vendría por la libertad de Venezuela. ¡Ay, ay, ay! ¡Está temblando, está temblando! Pavoroso ruido que produjo el no menos espantoso movimiento telúrico que enlutó a la nación venezolana la noche del 29 de julio de 1967 a las 8:05. Y aquel terremoto afectó seriamente la iglesia de San Pedro, la que hubo que derrumbar debido a los daños. El padre Juan,
párroco de ese entonces, tuvo que distribuir imágenes, cuadros y varias piezas valiosas de la iglesia a los vecinos para su resguardo. Y una de esas piezas fue un cuadro de Arturo Michelena, que regaló a la parroquia en sus años mozos. Ese cuadro desapareció y estas son las fechas que sigue perdido. El 2 de junio de 1889, durante la visita pastoral de Monseñor Críspulo Uzcategui, arzobispo de Caracas, sucedió en San Pedro un hecho que aún retumba nuestros pensamientos y tiende a ser increíble. Resulta que este cura maldijo al pueblo. ¡Ay Dios! ¡Qué cosa más rara! ¿Un cura maldiciendo? Pues sí. Resulta que el alto clerado celebra su misa con tranquilidad, hasta que se escucharon gritos, llantos y disparos. ¿Qué pasa?, se preguntan todos, y la misa es interrumpida, pues dicen que se están matando más abajo unos montoneros. Y sí, se trata de conservadores y liberales que a punta de machete están resolviendo sus diferencias. El cura molesto divisa aquel baño de sangre y de inmediato ordena a su séquito confiscar las armas, curar a los heridos y recoger los muertos. De inmediato envía a Caracas al señor Guillermo Barnola para que le informe al presidente Rojas Paul de la masacre, solicitándole al mandatario que envíe a un contingente armado para controlar a los alzados. Y así fue cuando se le escuchó decir al cura: así nunca San Pedro será próspero. Y al dar unos pasitos más allá, refunfuñó la maldición al pueblo. En la actualidad, muchos de sus habitantes acreditan el abandono del pueblo a esa maldición, aunque el profesor Fabricio y yo coincidimos que son otros los culpables del abandono de nuestro pueblo. Y a pesar de todo, San Pedro es hermoso. San Pedro y sus montañas, San Pedro y su clima, su gente maravillosa que cuida las fuentes hídricas. Este es un pueblo cortés que tiene mi montaña mágica de la Culebra. Te invito a conocer San Pedro y a disfrutar en armonía de las bellezas de nuestro municipio Guaycaipuro. La parranda de San Pedro yo les vengo a presentar. La parranda de San Pedro yo les vengo a presentar. En estos 40 años yo canto y tú coticeas.